Carlos Mario, Daniel, Laura, Nelcy, ¿tienen alguna pregunta sobre la semana uno? Ok. Voy a hacer una aclaración en la parte de la semana uno de manera muy rápida entonces, y es la siguiente. En el foro temático, si ustedes ingresaron a la información del curso y revisaron la parte de cómo participar en el foro, encontraron que para las participaciones en el foro se da una valoración por la participación sobre el tema, pero además de eso ustedes deben interactuar con dos compañeros para obtener el mayor puntaje del foro. Deben interactuar con dos compañeros respondiendo en hilación y generando debate en el proceso, ¿no? Obviamente con mucho respeto. Entonces, en los foros hemos tenido como el inconveniente de que presentan la participación, pero no hacen los procesos de hilación con dos compañeros, o sea, no participan en las intervenciones de dos compañeros, que es lo que pues finalmente les dará o les aumentará el puntaje en la participación de este foro. ¿Listo? Y tenemos entonces la evidencia de la prueba interactiva, pues es así, es sumamente sencilla, es participar de este proceso. Y acá tenemos la evidencia de desempeño. En este tenemos mucho problema y es la siguiente. El mapa mental no es de bases epistemológicas. El mapa mental dice la guía muy claramente. El mapa mental, es que no tengo abierta la guía aún. El mapa mental dice la guía muy claramente y es que debe realizarse un mapa mental sobre los materiales que se encuentran o sea, nuestro curso. Entonces vamos a abrir aquí la guía 1. Listo. Y por acá está lo del mapa mental. Este es el foro. Acá está. ¿Sí? Entonces, acá es plasmar sus ideas y comprensión del tema en un mapa mental que denominamos bases epistemológicas, porque dentro del material pues se habla de esto y nos pide que elabore un mapa mental donde explique los conceptos más relevantes del material de formación 1, del material de formación 1. ¿Listo? Y nos comparte pues algunas herramientas para poder hacer el mapa mental, pero pues ustedes las pueden presentar en la herramienta que deseen. ¿Listo? Bueno, eso eh, con respecto a estas evidencias. Entonces, vamos a hacer el recorrido, perdónenme acá, sí, me ubico, listo. Vamos a hacer el recorrido, entonces, acá en nuestra actividad 2. Nuestra actividad 2 entonces comienza con la guía 2, donde ustedes la pueden descargar haciendo clic acá. ¿Sí? En esta guía vamos a encontrar, abramosla acá para que ustedes vayan viendo. Entonces, en esta guía van a encontrar una pregunta de reflexión. ¿Sí? Estas preguntas de reflexión no son valorativas, son para que ustedes las trabajen de manera autónoma, se pregunten y se cuestionen al respecto. No hay que entregarlas por el foro, ¿sí? No se deben enviar tampoco por el buzón de evidencias. Este es un trabajo autónomo que ustedes hacen para ustedes, para enriquecer y para reflexionar sobre si existe alguna diferencia entre el rol de denominación maestro, profesor, docente, ¿sí? Que digamos que estas denominaciones es algo que nos ha abatido muchas veces, perdón acá,
Y la otra pregunta reflexiva es, ¿piensa usted que el educador se puede encontrar en la actualidad en una especie de crisis de identidad? Y entonces hablábamos en toda esta parte, wow, perdona acá que se me abrió el Teams, listo. Y hablamos entonces de toda esta parte, de toda esta, llamémosla así, eh, problemática moderna de nuestro quehacer como docentes, ¿sí? Y cómo este quehacer se ve avalanchado por la modernidad, por la tecnología, por los cambios de la sociedad. Entonces, realmente esta reflexión es bastante profunda, ¿sí? Y cómo encontrar nuestra identidad. En el video que veíamos hoy también, pues sentíamos un poquito eso, ¿no? Realmente a veces en básica, en preescolar, básica primaria y básica secundaria, los padres creen que el quehacer del docente o del maestro o del profesor es enseñar ciencias, enseñar a leer, enseñar a escribir, y realmente nuestro quehacer eh, es formar personas, es es formar actores participativos en la sociedad de manera muy productiva y de manera muy consciente del entorno y de la sociedad en la que se desarrolla, ¿sí? Sin perder esa esencia humana, realmente formando lo valorativo actitudinal. Obviamente no hay que dejar de lado los conocimientos, porque pues obviamente para eso nos pagan, pero digamos que nuestra labor es coayudar en ese proceso. Creo que nosotros los docentes nos hemos enmarcado en en que nosotros, digamos que la sociedad cambió en esta parte de esta reflexión, se los dejo para que ustedes lo piensen. Y yo creo que la sociedad cambió en el momento en el que el docente dijo es que nosotros acá no formamos, el niño debe venir con esos valores desde su hogar, desde su formación, ¿sí? Entonces nosotros acá no formamos, entonces no podemos corregir, no podemos hacer cosas. En ese momento hubo un cambio en la sociedad, ¿sí? Y ese cambio no fue positivo. Entonces, hay muchas cosas que enmarcan el proceso. Yo comprendo que dentro de nuestro rol hay muchas personas que no tienen la misionalidad, que no tienen esa vocación, ¿sí? Y generan aspectos que no son, y antiguamente también lo hubo. Pero digamos que los que estamos abocados en este proceso entendemos y comprendemos la responsabilidad de lo valorativo actitudinal en nuestro ejercer y el cómo manejar el currículo oculto en este proceso. Entonces, digamos que esta última reflexión nos encamina a la parte de nuestro rol en definitivamente encasillarnos en si somos maestros, en si somos profesores o docentes, más allá de pensar si realmente no lo dice un título, si tenemos una maestría, ¿sí? Si tenemos una especialización o no lo dice un título como tal. Más allá de eso, eh, digamos que esa reflexión de la identidad de nosotros para clasificarnos como maestros, profesores o docentes, ¿sí? Entonces, este es el espacio de reflexión de ustedes, para ustedes. Es importante que saquen el espacio para pensar en estas preguntas orientadoras hacia la reflexión desde cada uno de ustedes, desde cada uno de los roles que ustedes desarrollan. ¿Listo? Entonces esa actividad de reflexión, repito, no es valorativa,
no deben enviarla por ningún lado, es para ustedes, es trabajo autónomo. Acuérdense que esto es una formación autónoma. ¿Listo? Pasamos ahora entonces a ver las actividades de contextualización, ¿sí? Entonces, acá ustedes deben explorar todo el material. Primero que todo, la recomendación para facilitar su trabajo autónomo es que ustedes deben, primero que todo, leer el material, tanto de los materiales del programa como el material de apoyo y el material de apoyo 2. Entonces, vamos a verlo acá. No, mentira. Así es que estoy, lo siento. Listo. Entonces acá tenemos el material de apoyo. En el material de apoyo hay dos versiones, está la versión descargable y está la versión multimedia. Entonces, en la versión descargable tenemos esta que es profesor estudiantes, dos actores claves en el desarrollo pedagógico, tiene su contenido y nos habla del profesor y nos habla del estudiante dentro de sus diferentes roles y procesos. Y acá tenemos el mismo material, pero hablemoslo así, en multimedia, ¿sí? Y ustedes pues leen todo el material, lo exploran, quién es el estudiante, quién es el instructor, ¿sí? Y acá están todos los temas respecto a cada uno de ellos. ¿Listo? Es importante entonces, reitero, volver a leer el material de cada uno de las actividades para antes de resolver las preguntas. ¿Listo? Voy para que no se me congestione tanto digamos que la conectividad. Voy a cerrar estas dos ventanas y vamos a verlo desde acá y vamos a hacer un análisis así súper rapidito. En la parte del profesor nos habla de lo que ya veníamos hablando en la reflexión, maestro, profesor, docente, instructor, tutor. ¿Cuáles son esas diferencias que nos enmarcan, digamos que en el hacer de la labor, pero recordando realmente nuestra misionalidad y nuestra parte, la reflexión que hicimos al iniciar? Nos habla un poco sobre la crisis de la profesión docente en toda esta parte de la modernidad, en toda esta parte de la crisis social que hay actualmente, incluso a esta parte de la crisis de la profesión docente podríamos sumarle los hechos recientes de la pandemia. Podemos sumarle en este momento temas tan neurálgicos como ahora las famosas inteligencias artificiales, ¿sí? ¿Cómo se han sentido ustedes dentro de su rol con esta parte de las inteligencias artificiales, ¿sí? Dentro de los procesos que ustedes están desarrollando, ¿sí? Entonces, dependiendo del manejo tecnológico, pues habrán unos que nos sentimos totalmente abatidos porque obviamente nos medimos con un chico de 12, 13 años que maneja el derecho y al revés toda esa parte de la tecnología. Y si le pedimos un ensayo, pues fácil y sencillamente va a ir al, eh, ¿cómo es? Chatpad, el del WhatsApp, que les hace automáticamente todo el ensayo. Tenemos el GT, que también es una inteligencia artificial, donde colocas el tema y esto y les hace absolutamente toda la investigación. Hay en este momento unas inteligencias artificiales donde tú colocas el tema y te hace la presentación en PowerPoint. O sea, es totalmente plagiador. No sé cómo colocarle esa palabra, pero digamos que es totalmente contraveniente al proceso que estamos haciendo nosotros de generar pensamiento consciente,
en nuestros alumnos, aprendices. Entonces, es como a esta crisis, a este pedacito de lectura, le sumamos también todas estas situaciones, ¿sí? Y todos estos, digamos que problemas conductuales que ha generado la tecnología y que generó de una u otra manera y todavía aún estamos padeciendo la parte del encierro de la pandemia. Entonces es importante pues abrirnos o abrir nuestra mente a ver las posibles acciones que nosotros como profesores, docentes, maestros, instructores y tutores vamos a tomar al respecto de estas situaciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar avalanchar por esto de la inteligencia artificial o nos vamos a colocar también a nivel de este proceso para enfrentar este proceso? ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas comportamentales sumados a todos los problemas sociales de crisis global, de la economía, de los cambios de la modernidad? Bueno, toda esta parte, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo, y entonces acá viene entonces, ¿por qué ser docente? ¿Sí? La parte del pensamiento innovador, creativo, divergente, ¿sí? Recursivo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a estimular y cómo vamos a tratar ese tema? ¿Sí? Que digamos que en esta parte, digamos que fue un cambio, fue el único cambio bueno que personalmente y subjetivamente manifiesto acá con ustedes. Es el único cambio que realmente veo que de lo anterior digamos que la educación tradicional se genera positivamente en la actualidad. Sí, o sea, permitir a nuestros jóvenes y niños ese pensamiento innovador y creativo es totalmente porque digamos que la educación anterior era más castrante en ese aspecto, en este momento el pensamiento y en este momento la educación permite ese pensamiento creativo, innovador, lo impulsa. Entonces es importante. La parte intelectual, un libro abierto, la infinidad de mundos posibles, la parte de la estimulación de la lectura es tan importante y es tan difícil hoy en día poder enfocar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, incluso a nuestros jóvenes adultos en la lectura. E incluso por este mundo tan, digamos que, ¿cómo lo llamamos? Que nos bombardea con plataformas de entretenimiento, con toda esta cosa de las redes sociales, que nos bombardea con tantísimas cosas y que nos exige estar como tan a la vanguardia de la tecnología para ser competitivos en estos procesos. Es tan difícil eh, todos decimos es importante leer, es muy importante leer, es muy importante leer, pero es tan difícil generar estos procesos en el aula, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategias se están manejando? Entonces, toda esta parte también es súper importante. La parte de artista, soñador, el abordaje de la utopía, de, de cómo hoy en día eh, antiguamente es que sos malo para y esto un meme de pronto lo han visto muchas veces, sos malo para la matemática, entonces profesor de matemática, ejercicios de matemática y hágale y haz la machacamos, la matemática está caliente. Hoy en día los modelos educativos son diferentes. No eres bueno para la matemática, pero eres bueno para tal cosa, para la expresión oral, la expresión corporal, para toda esta parte artística. Entonces, reforcemos esa parte. No eres bueno para la matemática, pero eres bueno para la ciencia. ¿Sí? Y sin embargo, pues no podemos dejar de controlar las bases porque pues las bases de la matemática están en todo lo que vivimos. ¿Sí? Entonces eso es importante. La parte de investigación también se está
digamos que como desde nuestro rol de docentes se está estimulando constantemente este proceso también. Entonces es importante trabajarla porque no todo está descubierto, porque no todo está, digamos que no todo se ha abarcado. Cada día nos damos cuenta de que hay más y más cosas, hay más exigencias por parte de nuestra vida moderna. Entonces, debemos seguir entonces en este proceso. Tenemos entonces la parte crítica reflexiva, la práctica, el contar, el constante hacer y el reflexionar sobre ese hacer, sobre nuestros propósitos, sobre lo que hacemos y sobre nuestros proyectos. ¿Sí? La responsabilidad social, ¿sí? De nosotros como orientadores de esas nuevas generaciones e incluso de las generaciones actuales cuando hablamos de formación de adultos, toda esta parte. Entonces, es invitarlos a leer toda esta parte del contenido y en la parte eh, de, bueno, hay una parte pequeñita, pues no todos acá son compañeros instructores, pero hay una parte pequeña que habla sobre el instructor. Entonces, ¿cuál es el significado de esa formación, de ese interactuar y del de formar en competencia para el hacer, ¿cierto? ¿Cuál es esa mística, cuál es esa misionalidad de ese instructor? Listo. Luego viene la parte del estudiante, qué lo caracteriza, qué lo motiva, ¿sí? ¿Quién nos lo motiva? Nosotros lo motivamos. Y yo diría que uno de los eslabones más importantes de nuestro quehacer es encontrar ese botón de motivación al aprendizaje. Nosotros recibimos y sentamos un poco de chicos en un aula, pero ¿cuál es ese botón que debemos presionar para que les interese el tema que nosotros estamos abarcando ese día? ¿Cuál es ese botón? ¿Cómo lo presionamos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces, digamos que la motivación iría o abarcaría, y diría que en este material le hizo falta también esta parte, en la parte docente, porque es que nosotros como docentes debemos buscarla, ellos la deben tener en algún lado, pero nosotros debemos buscar como ese interruptor para tocarlo, tocar esa motivación, su cerebro, las diferentes edades de aprendizaje y cómo, de acuerdo a las edades, los procesos de enseñanza y aprendizaje son muy diferentes. Antiguamente hablábamos de que contábamos con 15 minutos de atención en el aula. Ahora estamos hablando de periodos muy cortos de 5 minutos de atención. Cada vez debemos estar buscando diferentes acciones que motiven diferentes cosas que golpeen la atención y que vuelven a generar nuevamente la atención por periodos muy cortos. Entonces, esta parte hay que manejarla especialmente cuando se tienen muchísimos aprendices en el aula, desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Porque desde el punto de vista del estudiante, del aprendiz, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso de mantener su atención y cuáles son esos retos que ellos asumen en ese proceso? Tenemos la parte de las inteligencias múltiples, que pues eso se viene trabajando desde muchísimo antes, que viene en relación a lo que les hablaba arriba de la parte de matemáticas, estimular las diferentes inteligencias, acoplarlas, ¿sí? Pero fortalecer pues con la que ahora sí.
en algún lado, pero nosotros debemos buscar como ese interruptor para tocarlo, tocar esa motivación, su cerebro, las diferentes edades de aprendizaje y cómo, de acuerdo a las edades, los procesos de enseñanza y aprendizaje son muy diferentes. Antiguamente hablábamos de que contábamos con 15 minutos de atención en el aula. Ahora estamos hablando de periodos muy cortos de 5 minutos de atención. Cada vez debemos estar buscando diferentes acciones que motiven, diferentes cosas que golpeen la atención y que vuelven a generar nuevamente la atención por periodos muy cortos. Entonces, esta parte hay que manejarla especialmente cuando se tienen muchísimos aprendices en el aula, desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Porque desde el punto de vista del estudiante, del aprendiz, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso de mantener su atención y cuáles son esos retos que ellos asumen en ese proceso? Tenemos la parte de las inteligencias múltiples, que pues eso se viene trabajando desde muchísimo antes, que viene en relación a lo que les hablaba arriba de la parte de matemáticas, estimular las diferentes inteligencias, acoplarlas, ¿sí? Pero fortalecer pues con la que más se cuenta. La parte de los estilos de aprendizaje es súper importante para que ellos sepan cómo aprenden, cómo se les facilita la aprehensión de este conocimiento. Muchas veces generalizamos y bueno, digamos que hay edades en las que generalizamos esta parte de los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues si nos encontramos con un grupo de adolescentes que está bombardeado por las plataformas, ya no podemos hablar ni de televisión, porque es que la gente ya no ve televisión, la gente ve plataformas, ¿sí? De entretenimiento, entonces que está bombardeado por las plataformas, por el TikTok, por las redes, por todo esto que genera tanta información en tan poquito tiempo, que en un fin de semana ven una serie completa. Bueno, toda esta parte, entonces, casi siempre los encasillamos en un estilo de aprendizaje totalmente visual, ¿sí? Totalmente visual y digamos que no tratamos o abarcamos de mostrarles, ¿sí? Otros aspectos de tipo más sensorial, de tipo más práctico, de tipo más el hacer. Entonces, es como que ellos se centren y que se ubiquen debidamente en cada una de los estilos de aprendizaje, pero no para nosotros, sino para que ellos se les facilite realmente aprender, ¿sí? Que acá también viene un pedacito de la parte de lo que es el aprendizaje, de qué busca o qué se busca en este proceso. Entonces, este es un resumen muy rápido, ¿sí? De la parte del profesor y el estudiante dentro del material. Eh, Vamos a cerrar el material, acá la guía. Luego viene el foro temático. Para este foro temático, entonces, ingresamos por acá. Y para este foro temático tenemos, vamos a ver, la guía 2 que es como el siguiente, el foro, los actores del proceso, entrando en concordancia con el tema que estamos tratando, ¿sí? Se te pide que participes en el foro Los actores del proceso pedagógico. En este espacio, bueno, la idea es tener un encuentro de reflexión académica, ¿sí? Inicié con una participación en ese foro. Espero que la hayan leído. Pueden responder esa participación a modo digamos que de hilación, pero pues también ustedes hacer sus participaciones independientes. Entonces, vamos a ver acá realmente qué es lo que queremos. Entonces, queremos hablar o debatir entre nosotros acerca de los pros y los contras de los roles del proceso
de aprendizaje, instructor-aprendiz. ¿Cómo es ese proceso y cómo es esa relación entre, entre nosotros, bien sea docente, alumno, instructor, aprendiz? ¿Cuáles son esos pros? ¿Cuáles son esos contras? ¿Sí? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de la interacción social, desde el punto de la parte o el proceso cognoscitivo, ¿sí? Desde el punto de la praxis, cómo es este proceso, esta interacción con nuestros aprendices, ¿sí? Con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, cómo es este proceso, ¿sí? ¿Cuáles son estas limitaciones que existen? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero esta señora solo nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta. Eh, si ustedes quieren intervenir, bien puedan, o sea, si tienen alguna duda al respecto, bien puedan participar de la sesión. Pero la idea es que como esto es una formación autónoma, digamos que mi participación en el proceso es guiarlos y motivarlos, ¿sí? No, digamos que exponer como tal un tema, ¿sí? Ni nada de eso, sino guiarlos para que ustedes profundicen y lean de manera autónoma el material y hagan sus participaciones y saquen sus conjeturas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante que si ustedes tienen algún aporte, alguna participación o alguna pregunta al respecto, lo utilicen estos espacios para, para hacerlo. ¿Listo? Bueno, gracias, Carlos Mario. Listo, entonces acá en la parte de abajo en el foro nos recuerda lo de la participación en el foro, que tenga en cuenta la parte de las reglas de convivencia y de participación en el foro. Recuerde que deben hacer dos participaciones a dos compañeros con hilación y con debate, ¿listo? Eh, Pasamos a la prueba de conocimiento como soy. Entonces vamos acá, ¿listo? Entonces acá participamos en el foro, ingresamos, hacemos clic acá y eso nos va a llevar al foro, a participar acá los espacios del foro y vamos a encontrar los actores del proceso. ¿Listo? Ok, vamos a cerrar acá y vamos a cerrar esta carpeta y continuamos con la prueba de conocimiento como soy. ¿Sí? Es una evaluación. Ustedes le dan presentar la evaluación, se va a abrir la ventana de presentar la evaluación. Una vez le den continuar, van a iniciar con el tiempo, ¿sí? Tienen 2 horas para hacer este proceso, entonces van a iniciar con el tiempo para iniciar la prueba, ¿de acuerdo? Entonces las preguntas sobre qué son las preguntas son sobre el material, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno, esto es muy sencillo. Luego viene nuestra actividad de contextualización. Vamos a colocarla acá. ¿Listo? Momentos en el aula. Esta esta es la actividad de transferencia. Esta actividad de transferencia de momentos en el aula se plantea es sobre un caso. Revisado actividades en donde me están enviando evidencias diferentes. Me están enviando la reflexión, me están enviando, no me están enviando, digamos que el estudio de caso que se está planteando, que es este. Juan Andrés es un excelente estudiante en materia de tecnología. Cada vez que puede, le colabora a los docentes en las actividades relacionadas con esta área. Usted, como director de grado, se dio cuenta de que la intención de Juan Andrés es robarse las contraseñas de la señal inalámbrica de uso exclusivo de los docentes de la institución para luego venderla a sus compañeros del colegio. Y este es nuestro caso. Vienen las preguntas o viene la parte que hay que orientar dentro del estudio de caso, teniendo en cuenta el resultado de sus ideas y apreciaciones sobre el caso, realice una construcción argumentada
sobre la pregunta y en un escritorio, en un escrito, en un Word, envíe la solución dada por usted en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, usted, ahí sí como dice, ¿usted qué haría? ¿Cuál sería su proceder en esta situación con sus compañeros docentes y con el estudiante? ¿Sí? Recuerde que cuando nosotros estamos en una institución educadora o educativa, ¿sí? No podemos estar desarticulados con el proceso de la institución y pues obviamente deben haber, bien sea comités de seguimiento de evaluación o comités de disciplinarios y académicos, ¿sí? Y está toda esta parte, ¿no? ¿Cómo lo manejarían ya desde el punto de vista de su experiencia, ¿sí? Entonces, vamos a dar las apreciaciones en cómo se manejaría en el caso en relación con sus compañeros docentes. Si en este caso hablamos de que si pertenecemos a una institución hay que aplicar un reglamento, ¿cierto? Hay unas normas, hay un manual de convivencia, ¿sí? Entonces, viene todo este proceso, ¿listo? En esa parte debemos relacionarla, cómo vamos a darle ese manejo de esta parte. Y con el estudiante viene la parte valorativa actitudinal, ¿no? ¿Cómo vamos a darle ese manejo a la parte valorativa actitudinal? Realmente vamos a sesgar a Julián Andrés, ¿sí? Y lo vamos a excluir de ese proceso de colaboración que está haciendo. Eh, Realmente, digamos, les voy a poner así, claro, según la norma, me imagino que en todas las instituciones, digamos que esto es una sanción grave. Entonces, digamos que una de las primeras acciones es retirarlo y suspenderlo de todo el proceso relacionado con el uso de la red inalámbrica de los docentes. En este caso, pues Andrés ya no podría colaborar, ¿sí? Y mostrar cómo ese fuerte que tiene Andrés en este proceso, ¿cierto? Ok, ese sería un plano, esa sería como una consecuencia de ese proceso. Bueno, ¿y qué tal si le permitimos a Andrés continuar con este proceso, con una vigilancia mucho más segura, con un compromiso de no defraudar y de no incumplir las normas, ¿sí? Y darle la oportunidad de continuar? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo sería ese y cómo bajo la experiencia de cada uno de ustedes se tomaría esa decisión? Está el manejo de los compañeros docentes, está el manejo de el mismo estudiante o aprendiz. ¿Cómo sería este proceso? Entonces, este caso da para mucha tela que cortar desde la visión de cada uno de ustedes. Pues yo los invito a que reflexionen mucho al respecto de esta situación. Estamos en este momento pasando en mi centro por una situación, digamos que no tan grave, no tan leve como la de Juan Andrés, sino mucho más grave. En una situación, se lo voy a comentar rápidamente, para que vean la importancia de lo que es la normativa y eso. Entonces, resulta que dentro de la selección de una titulada que tiene mucha demanda, ingresó un joven que digamos que tiene mucho potencial cognitivo, pero que además de eso, por las circunstancias, digamos, del entorno en el que vive, porque digamos que en el SENA, en los centros, la meta es apoyar a la población vulnerable, ¿no? Entonces, digamos que en ese entorno en el que vive el joven, pues consume, el joven pertenece pues a unas plantillas, pero en el proceso de ingreso, pues toda esta parte pues no se detectó porque, como le digo, tiene una gran capacidad cognitiva. El joven es un joven muy
muy inteligente, muy capaz. ¿Listo? El joven pasa, entra a la titulada, empieza a estudiar, pero por X o Y razón, llega un momento en que hay un detonante y él se deteriora, empieza como a consumir más, empiezan a haber problemas en el aula, empieza a faltar y simplemente pues el instructor le aplica el reglamento. Nuestro reglamento dice que si el aprendiz falta 3 días seguidos, este aprendiz se le debe hacer su respectiva deserción, ¿sí? Sin embargo, ya se le había hecho el seguimiento y se había notificado bienestar, se había notificado la parte del consumo y toda esta parte, y ya pues a raíz de todo ese consumo, pues empezaron a presentarse rasgos de violencia entre él y los compañeros y con el docente. Entonces, pues a raíz de que no vino los 3 días seguidos, el docente pasó porque es reglamento, o sea, es reglamento hacerlo, pasó la deserción a pesar de ya estar en un comité por los problemas que venía presentando con el consumo de sustancias. Eh, el chico ingresó al centro, ingresó con un arma y amenazó al instructor, sin aún saber que estaba en un proceso de comité de seguimiento y evaluación, simplemente porque fue notificado por la deserción. ¿Sí? Y esto pues ha generado una gran debate dentro de nuestro centro. ¿Por qué? Porque pues obviamente tuvimos problemas al detectarlo al ingreso, de pronto no se le dio el manejo adecuado cuando el instructor acudió a bienestar. Eh, bueno, el chico es como una bomba en potencia y viene toda esta situación de esto de la aplicación del reglamento y de todo esto y viene varias cosas. El chico pertenece a una pandilla, la pandilla amenaza al instructor y a su familia, amenaza a las personas de celaduría, amenaza y se han presentado ya varias cosas. Fueron a la casa del instructor y rompieron los vidrios, rompieron el vidrio de la portería del centro. La policía pues ha intercedido, pero pues igual ellos dicen que si no se hace pues una denuncia, que ellos no pueden hacer nada. Bueno, es una situación totalmente tremenda, 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 tanto para el instructor que está padeciendo, porque tiene hijos, porque tiene todo su proceso, para tanto el que está padeciendo esa situación, ¿sí? Como para este aprendiz, ¿sí? Que por uno u otro motivo, o sea, ingresó en una condición, eh, digamos que no debió haber sido permitido. Entonces viene todo esto, viene todo el comité pertenecen, en el comité pertenecen los instructores, están los representantes, todo el mundo dice no, aplicar el reglamento, cancelarle la matrícula. Bueno, y si hacemos esta situación, la situación social de esta persona ya regresarla a ese, no darle esa oportunidad en ese abismo en el que se encuentra. ¿Sí? Además de que ponemos en riesgo la familia del instructor, la familia de los celadores, bueno, toda esa parte de amenazas y de situaciones difíciles que se han presentado. Entonces viene todo ese contexto y quería como comentarles ese caso en relación con el caso de Juan Andrés para que se den cuenta de todo el contexto que hay en el momento de manejar un caso que nosotros a veces identificamos netamente como disciplinario, pero viene con muchas acciones, viene con muchas cosas, o sea, viene lo valorativo actitudinal, viene nuestra empatía dentro del proceso, vienen las acciones colaterales de ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasará a Juan Andrés si lo excluimos, si lo sancionamos,
si lo sacamos de acá, o sea, ¿cómo debe ser este proceso? ¿Será que es importante que Juan Andrés sea valorado también por un especialista o un orientador o un psicólogo, cierto? ¿Será todo este proceso? ¿Podremos evitar que esta pequeña cosa que nosotros de pronto no le demos mucha inmensidad a vender unas claves de señales inalámbricas, de pronto estemos fomentando en Andrés, al castigarlo y al sacarlo de todo este proceso, que continúe posteriormente con cosas más grandes? ¿Cómo lo extraemos de ahí? ¿Cierto? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ustedes qué opinan en ese proceso? ¿Cómo van a construir eso? Entonces, esta parte es sumamente interesante de trabajar, ¿sí? Yo les pido el favor que ubiquen en su escrito muy claramente la parte el accionar con respecto a los docentes, con respecto al reglamento que tienen en su institución, que está totalmente relacionada con sus compañeros docentes, y en la parte del contexto del estudiante, de lo que es Juan Andrés. ¿Listo? Para que lo enmarquen muy bien. Estas dos partes les enmarcan muy bien en el escrito que van a hacer. ¿Listo? Entonces, ese sería digamos que nuestra segunda semana, ¿sí? Nuestra segunda semana y continuaríamos con nuestro material de apoyo. El material de apoyo de la segunda semana que ya se lo socialicé, donde están los videos, ¿sí? Y pasaríamos a la semana 3. De la semana 3, pues no me voy a extender mucho, ¿sí? Les voy a comentar antes de pasar a la parte de la semana 3 que ya aquí tienen la grabación de la sesión en línea. Se las había dejado anteriormente. Para los que no la habían visto, yo la cambié porque no me había dado cuenta que en la primera que subí, la primera grabación me había quedado sin sonido. Algo pasó y me quedó sin sonido, entonces me tocó volver a generar la grabación, y ya esta tiene sonido, tiene mejor calidad. Entonces, a este grupo, el 79, el terminado en 79, le queda la grabación de la sesión 1, ¿sí? Y al grupo de los compañeros del 81 le queda la sesión en línea de la grabación 2, que es la que se está generando. Acá aparece dos veces porque se está generando en este momento. ¿Listo? Bueno, pasemos acá nuevamente, cerramos acá y vamos entonces a explorar nuestras actividades de la semana 3 de manera muy, muy rápida. Voy a ir acá al cronograma porque prácticamente nos encontramos ya en la semana 3. Entonces, resumo, para la semana 2 está el foro temático Los actores del proceso pedagógico, la prueba de conocimiento Yo Soy, muy sencilla, son 20 preguntas y está 2 horas, o sea que es sumamente sencilla y es sobre el material, compañeros, ¿listo? Y el estudio de caso momentos en el aula, por favor, respondan el estudio de caso momentos en el aula. No vayan a copiar de internet. Recuerden que la plataforma tiene activado un proceso que se llama antiplagio, ¿sí? Si ustedes superan el 35, perdón, por ciento, ¿sí? Esa actividad pues no va a ser válida. Entonces yo les pido el favor. ¿Listo? La entrega estaba para el 28 de abril, no hay problema, la entrega estaba para el 28 de abril, pero ustedes pueden hacer entregas tardías. ¿Qué quiere decir? Que hay una fecha de vencimiento, pero no se cierra el buzón. Ustedes pueden seguir entregando. Ya esto lo habíamos hablado en la sesión anterior. Si ustedes hacen una entrega tardía, lo único que afecta es que se le va a valorar su actividad sobre el 70%. Lo cual quiere decir
que obviamente pues debe ser muy buena para que conserve el 70, que pues es, digamos que el margen de puntos aprobatorio, ¿sí? Entonces, debe ser buena, si la van a entregar tarde, debe ser buena su evidencia para que reciban su 70%. O sea, acá ya si usted entrega tarde no se le va a colocar 80, 90, 95, si su actividad es muy buena, si no se le coloca el 70, que es el mínimo aprobatorio. Y ya, por eso la actividad debe ser muy buena para poder llegar al 70. ¿Listo? Debe cumplir con todos los requisitos. ¿Sí? Dice Laura, una pregunta, hay unas diapositivas y hay que realizar, pero no he podido encontrar la guía de esa actividad. Ok. Bueno, miremos la actividad y ya te digo acá, el de las diapositivas es esta que es la actividad y está en en la última actividad. Esa es la semana 4. En la guía de la semana 4 usted va a encontrar eso, pero usted me está preguntando cómo la encuentra. Entonces, la semana 4 abre aquí y acá encuentra la guía de la semana 4. Hace clic acá y ahí va a abrir su semana 4. Entonces, acá va a encontrar todas las actividades de la semana 4. ¿Listo? Entonces, la actividad de las diapositivas de investigación está acá en el 3.4, que son las actividades de transferencia. ¿Listo? Pero pues enfoquémonos ahorita en lo que es la semana 2 y la semana 3. La idea es que pueda hacerles, no les voy a poder hacer el primero como estaba programado, porque pues el primero es festivo, como estaba programado el primero festivo es hoy. Hoy es primero, no, mentiras. El primero es el lunes, ¿listo? Como está programado para la segunda, digamos que la segunda. Mejor dicho, déjenme a ver si puedo hacerla, o si no la aplazaríamos para el 4, ¿sí? El 4 o el 5, así como la veníamos trabajando 4 o 5, ¿sí? Para trabajar esta. Pero si puedo hacerla, haría nuevamente para que habláramos de la semana 3 y de la semana 4 de una vez. ¿Listo? Eh, Dice Laura, ok, listo, Carlos, bien. Bueno, entonces acá retomo, nuevamente, retomo. Entonces, semana 2, ¿sí? Que venció el 28, los actores del proceso pedagógico, ¿sí? La prueba como soy de qué es de lo que estábamos hablando hoy, los momentos en el aula. El estudio de casos, momentos en el aula. Vamos para la semana 3, que es la que inició hoy, ¿sí? Que va del 29 al 4, donde tenemos igual una reflexión inicial que está en la guía, que recuerden que esa reflexión inicial no es valorativa, no deben enviarla por ningún lado, es autónoma, es trabajo autónomo, es para ustedes. Y viene el foro temático, el proceso pedagógico en el SENA, del cual en el foro inicié con un video para que ustedes lo visualicen, ¿sí? Y viene la evidencia de conocimiento, una prueba interactiva, el fundamento pedagógico es correcto, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá en y bueno, y el taller Planeando Ando, que es nuestra actividad de reflexión. Entonces voy a cerrar acá y vamos a abrir acá la semana 3 con su guía. Acá la podemos descargar y la vamos a abrir, la respectiva guía, el material de formación. Entonces acá está nuestro material, tanto multimedia como para descargar, ¿sí? El proceso de enseñanza y aprendizaje,
¿cierto? Dentro de nuestro proceso pedagógico. Entonces, para que por favor lo vayamos viendo. Acá está el material descargable, ustedes pueden hacer clic, ¿sí? Y si desean descargarlo, ¿sí? Hacen clic acá, dependiendo del software que estén manejando, si es software libre, si es software, o como tengan configurado su explorador. Acá aparecen tres punticos, aparece la carpeta, ¿sí? O aparece un cuadrito donde les va a permitir descargar ese material. ¿Listo? Eh, Recogemos esta carpeta y continuamos con el foro temático. El foro temático, el proceso pedagógico en el SENA. ¿Sí? Entonces acá nos hablan la guía y nos dice, bueno, cuáles conocen la metodología que maneja el SENA, la han implementado alguna vez en su salón de clase, saben cómo es nuestra metodología, ¿sí? Cómo es nuestro modelo pedagógico, es un modelo pedagógico constructivista basado en competencias que utiliza la estrategia de formación por proyectos, ¿sí? Para generar aprendizaje significativo, ¿sí? En el proceso de la aplicación de conocimientos en el contexto real. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante que entonces de pronto se contextualicen los que no pertenecen a la parte del rol del instructor, de pronto se contextualicen y conozcan un poquito cómo es que se hace este proceso de formación en el SENA. ¿Listo? Para eso les dejo también como un video ahí inicialmente en el foro para que ustedes lo puedan también como contextualizarse un poquito. Y tenemos nuestra prueba interactiva de fundamentos pedagógicos. Es totalmente interactiva, ustedes hacen clic. Es importante que cuando vayan a iniciar esta prueba tiene varios intentos, entonces ustedes pueden hacerlo 2 o 3 veces. ¿Cuál es el proceso? Queda el mayor puntaje que saquen, ¿sí? Entonces, si en una sacaron 20, en otras sacaron 30, pero en otras sacaron 80, queda el de 80. Así el de 80 haya sido el primero y posteriormente hayan sacado menos de eso, ¿sí? Ustedes inician la prueba acá, siguen las instrucciones y responden las preguntas. ¿Listo? Esta prueba, los que hicieron la prueba inicialmente, hubo un problema con el paquete, este paquete Scrum, hubo un problema técnico en la semilla del curso y tocó volver a cargarla y ya habían unas personas que las habían presentado. Por eso es importante que verifiquen en sus calificaciones si la prueba se tomó o no. Le hago la invitación a los compañeros que iniciaron muy enérgicos en su proceso y empezaron y digamos que realizaron todas las pruebas y eso, que este paquete presentó un error y tocó desinstalarlo y volverlo a subir. Entonces, los que presentaron inicialmente las pruebas, pero eso fue en los primeros días en que se activó el curso, para que no se van a asustar todos y ahorita todos otra vez a presentar la prueba, no. Fueron los primeros días en que hablemos lo que los primeros cuatro días en que se inició el curso, se detectó que había un inconveniente con el Scrum, estaba presentando un fallo en la parte de poder reflejar las puntuaciones y lo que se hizo fue desactivarse para volverse a cargar. Entonces, esas personas, rectificar que les aparezca su puntuación. Si les aparece su puntuación, no hay ningún problema. ¿Listo? Esto con respecto entonces al Scrum. Y viene ya nuestro taller Planeando Ando. Listo, en este taller Planeando Ando sí vamos a hacer una aclaración acá, porque digamos que es lo que van ustedes a entregar ahorita en evidencia y este sí es muy importante. Entonces, acá me proponen un reto, les proponen un reto que deben elaborar una planeación de una clase. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los formatos que hay en la web, pero no me van a copiar la información que está en la web
porque entonces van a tener una alerta de plagio, ¿de acuerdo? Entonces pueden utilizar los formatos que están en la web de planeación de clase, o si ustedes dentro de su quehacer, yo me imagino que ustedes tienen planeadores, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen planeadores en su quehacer, utilicen ese planeador que tienen para que hagan la planeación de una clase. ¿Sí? Debe tener mínimo estos indicadores, la asignatura, ¿sí? El objetivo del resultado de aprendizaje a alcanzar o logro, la duración, la descripción de la población a la cual usted va a enfocarse o atender esa sesión o esa clase, número de estudiantes, rango de edad, condiciones específicas, descripción del paso a paso de las actividades que va a desarrollar durante esa clase, y finalmente el ambiente y los recursos requeridos. Esto como mínimo, porque pues hay formatos que traen más cosas, pero esto como mínimo son los indicadores que se van a valorar en la planeación. El formato de planeación que ustedes deseen utilizar, si quieren utilizar un formato o si simplemente quieren utilizar esta estructura que está acá, ¿sí? En un Word, en un PowerPoint, en un Excel no, por favor no utilicen un Excel, la plataforma no recibe bien los Excel y salen desconfigurados, ¿listo? Entonces, si lo quieren pasar a PDF bien, como ustedes quieran, pero la idea es que mínimo debe tener estos indicadores que están acá, asignatura, el objetivo del aprendizaje a alcanzar o el logro, la duración, la descripción de la población en número, rango de edad, condiciones específicas, descripción del paso a paso de las actividades a desarrollar, cuáles son esas actividades, cuáles son esos ejes temáticos que ustedes van a desarrollar, el ambiente y el recurso requerido para ese proceso. ¿Listo? Nelcy dice que a ti no te aparecen las notas. Listo, Nelcy. Este fin de semana me comprometo. La verdad, acá hemos tenido muchos problemas con la conectividad y con la luz. En Yopal están haciendo mantenimiento a la red. Entonces eso ha generado que en el centro tengamos mucha dificultad con los cortes de energía y pues obviamente con el internet. Pues para nadie, no sé cómo les fue a ustedes ayer no sé, me dijeron que eso era a nivel nacional, que hubo una caída de la plataforma de Claro y no hubo prestación de servicio por todo lado, ¿sí? Realmente, pues a los que están trabajando con este operador han tenido bastantes dificultades con eso. En mi casa tenemos esa y no he podido trabajar fuera del centro. En el centro ellos trabajan con otro operador, pero en el centro la problemática ha sido los mantenimientos de la red eléctrica y hemos tenido muchos cortes de luz. Entonces he tenido bastantes inconvenientes para poder rendir en este proceso, tanto aquí en casa con la red interna como en el centro. Pero pues este fin de semana con Dios y la Virgen, si no se nos presenta ningún inconveniente, ya espero tenerles al día este proceso. ¿Listo? Ok. Pero, sin embargo, hay cosas que automáticamente les deben aparecer. De pronto no les aparecen las valoraciones de las evidencias, que es lo que yo reviso, pero automáticamente le debe aparecer, si presentan una evaluación, le debe estar apareciendo, y si presentan el Scrum, ya les debe estar apareciendo. Entonces ustedes ingresan acá y se van. Bueno, pero toca activar vista del aprendiz para que me aparezca. Ok, vamos a ver si nos aparece. Ok. Listo, entonces se van acá y buscan calificaciones y en este botón verde van a abrir cada uno de estos resultados y hay cosas que deben aparecerle totalmente automática. Por ejemplo, las pruebas, todas las pruebas son automáticas.
no requiere que el instructor les haga revisión, ¿de acuerdo? Ya lo que es el foro y la prueba, y digamos que la actividad entregable que se sube en el buzón, sí. Pero las pruebas son automáticas y estas son las que yo les digo que si ustedes presentaron los Scrum, hagan la revisión de ese Scrum en esa semana. Creo que el Scrum está en la semana 1 y en la semana 3. ¿Listo? Haga la revisión para ver el puntaje. ¿Listo? No sé si Nelsi tiene alguna otra pregunta al respecto. Listo, listo. Bueno, entonces ahí digamos que con eso, el taller Planeando Ando, evacuaríamos lo de la semana 3. Como les mencionaba, estamos pendientes entonces de la información para la siguiente sesión. Digamos que si dispongo del tiempo para hacerla ahorita el lunes festivo como la tenía programada, citaría una sesión para que habláramos del contenido, un poco más a profundidad de lo que es el contenido de la semana 3 y abarcáramos algunas cosas sobre la semana 4. De lo contrario, estaríamos programando esa sesión. Voy a abrir acá el calendario para poderlo ver. Estaríamos programándola para el jueves o viernes de la siguiente semana, que pues igual me parece que ya estaríamos, sí, estaríamos como abarcando igual, finalizando semana 3 y iniciando la semana 4, que sería la última semana. Recuerde que en nuestro cronograma va hasta el 10 de mayo y que tenemos una extensión o unos 3 días para terminar todas las actividades de tal manera de que por ahí el 12 ustedes ya tengan todas sus notas al día, porque ya el 13 se quita la disponibilidad del curso. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros aprendices. Ya prácticamente sería esto lo que vendría como a comentarles de nuestro proceso. ¿Sí? Recuerden hacer como la interacción de la reflexión, de la pregunta orientadora de la reflexión, que es una parte autónoma de su proceso de formación. No deben responderla en ninguno de los medios, pero sí deben hacerla dentro de la parte autónoma. Recuerden leer el material antes de proceder a responder el foro, ¿sí? Y plasmar sus opiniones en cuanto a estas 3 preguntas. Son muy específicas las preguntas en la participación y recuerden hacer la hilación a mínimo 2 interacciones con 2 compañeros dentro del foro. Viene la otra actividad de apropiación, que es la prueba interactiva de fundamentos pedagógicos. Es correcto. Entonces, esta prueba tiene también, creo que son 2 horas y 20 preguntas. Por favor, antes de hacerla, por favor, realicen la lectura del material. ¿Listo? Y finalmente viene la actividad de transferencia de conocimiento, que es nuestro taller Planeando Ando. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Daniel, Laura, sesión 2. Yo hice el estudio de casos, momentos, pero sí, sí, hay varios, he visto varios en esa situación. En ese caso, las personas que presentaron las actividades, igual, personas que me presentaron el mapa conceptual, no voy a volver acá a esto. Muchas personas me presentaron el mapa de bases epistemológicas como un mapa de bases epistemológicas y no abordaron el material de la actividad 1.
Pueden volver a enviarlo. Pueden volver a enviarlo, sí, sale con entrega tardía, pero pueden volver a enviar la actividad. No hay ningún problema, va a ser valorada nuevamente sobre 70, pero pues es mejor que obtener D, ¿sí? El otro es el caso de momentos en el aula. Muchas personas enviaron cosas que no tenían nada que ver con el caso, incluso me enviaron las actividades de reflexión de la guía y esa no es la evidencia que se pide ahí. Entonces, por favor, envíen nuevamente la evidencia para ser valorada. Listo, no hay ningún problema, se valora y se recibe como entrega en tardía, pero pues se le hace la valoración. ¿Listo? Igual el taller planeando ando, ese sí no he revisado, pero pues si ya con esta aclaración deben hacerle alguna modificación o agregarle alguno de los ítems que se están solicitando acá, que los que no agregaron o que no contiene el formato que ustedes escogieron para hacer su planeación de clase, entonces háganlo, mejoren su actividad, envíenla y será valorada, ¿sí? Entonces será valorado el último envío, ¿de acuerdo? Yo reviso y el último envío será el valorado. No sé si tengan alguna otra pregunta. Con el mayor de los gustos, me pueden, no se les olvide o recuerden que me pueden escribir al WhatsApp en la medida en que yo pueda, voy a irles respondiendo. Me disculpan si les contesto muy en la mañana, muy en la tarde, pero pues como tengo también acciones presenciales, entonces a veces en el transcurso del día se me dificulta mucho hacer ese ejercicio. Entonces me toca ya en los momentos en que estoy como un poco más desocupada. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa me pueden comunicar por el WhatsApp, ¿sí? O escribir al correo de la plataforma también. No hay ningún problema. ¿Listo? Nada, pues si no tienen más preguntas, entonces quedamos pendientes de la siguiente sesión. Como les digo, si la puedo programar el lunes, la programo. Si no, la programaría para el jueves o viernes de la siguiente semana. Un gran abrazo a todos. Gracias por asistir a la sesión del día de hoy. De pronto hasta sí me animo a programarla el lunes festivo porque pues me da más tiempo para poder interactuar así como hoy con ustedes, me da muchísimo más tiempo para poder trabajar un poquito más laxo y con menos afán el contenido de la sesión. Entonces, un gran abrazo, les deseo un feliz puente y nos estamos entonces hablando la siguiente semana. Dios los bendiga. Y ánimo, ánimo con esas actividades, mucho ánimo.